Ocupar toda la franja de Gaza. Ese fue el llamado que hizo este domingo el ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir. Y lo hizo desde la explanada de las mezquitas, considerado el tercer lugar sagrado del Islam, lo que fue tachado de provocación por los palestinos. Con este y más titulares, arrancamos. Además de ocupar toda Gaza, el ministro de Seguridad israelí llamó a eliminar a Hamás, considerado grupo terrorista por varios países, y fomentar la migración voluntaria. Y en Brasil, miles de personas se manifestaron este domingo en distintos puntos del país para apoyar al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por golpismo. Pero, ¿qué mueve a toda esa gente a salir a las calles? Conectamos con Brasilia para obtener la respuesta. Y además el Papa León XIV insta a los jóvenes a no perder la esperanza de construir un mundo mejor. Lo hizo en Roma en el último día del llamado Jubileo de los Jóvenes, al que asistieron más de 1 millón de fieles. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, reclamó la ocupación total de la franja de Gaza desde la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este. Ben-Gvir entró en el complejo acompañado de cientos de colonos y de varios parlamentarios israelíes, además de decenas de policías. El ministro dijo además que rezó en el lugar. Según el statu quo que acordó Israel, solo los musulmanes pueden rezar allí. Jordania, que actúa como custodio de las mezquitas, calificó la visita de provocación. Y mientras tanto, al menos 44 personas murieron el domingo en Gaza por disparos israelíes y ataques aéreos. Son cifras de la agencia EFE tras consultar fuentes hospitalarias del enclave palestino. Al menos 22 de ellas murieron cuando se disponían a recoger comida en diferentes puntos de la franja. En Han Yunis, en el sur de la franja, un empleado de la Media Luna Roja murió y otros 3 resultaron heridos en un ataque aéreo que alcanzó las oficinas de la organización humanitaria. Incendios y destrucción. Según la Media Luna Roja Palestina, este video captó las secuelas de un mortal ataque aéreo israelí contra su sede en Han Yunis. La organización humanitaria afirma que el edificio fue alcanzado repetidamente, la segunda vez mientras los equipos de rescate evacuaban a la gente tras el primer ataque. En su opinión, esto demuestra que el ataque fue deliberado y sistemático y lo califica de flagrante violación del derecho internacional. Israel dice no tener conocimiento del ataque. En otro lugar de Han Yunis se producen más muertes. Según una agencia de noticias palestina, una escuela de la ONU fue alcanzada por un ataque israelí. Hala, de 17 años, perdió a miembros de su familia en el ataque. Israel no ha comentado lo ocurrido. Fue una destrucción total. ¿Qué hicieron los niños? Estaban en la cama, durmiendo. No habían hecho nada. ¿Qué te pueden hacer unos niños? ¿Es esto lo que les haces? Los han calcinado. Eran niños, solo querían dormir. Dormían hambrientos, sin comida ni agua, y los han matado. El domingo se lanzaron desde el aire más alimentos a Gaza para tratar de aliviar la hambruna. Tras las crecientes críticas mundiales por el estado de hambruna de los gazatíes, en la última semana Israel ha suavizado las restricciones. Pero los gazatíes dicen que es insuficiente e inseguro. El lanzamiento desde el aire es peligroso y cuando nos dirigimos a los palés de madera también es peligroso por la aglomeración y la presión de la gente. ¿Te puedes imaginar 20 palés para toda la gente que hay aquí? No es suficiente para cubrir nuestras necesidades. La escasez era evidente cuando la gente se apresuraba a recoger alimentos del suelo en un punto de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Funcionarios de hospitales y testigos presenciales afirman que decenas de personas murieron el domingo por disparos israelíes en los controvertidos puntos de ayuda. En la ciudad de Gaza, miembros de la Protección Civil encontraron a un sobreviviente bajo los escombros de un edificio que se derrumbó tras un ataque israelí. Un atisbo de esperanza en otro día violento en Gaza. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió este domingo a la Cruz Roja que suministre alimentos y atención médica a los rehenes que Hamás mantiene retenidos en Gaza.
La petición llega después de que la organización islamista considerada terrorista por Estados Unidos y otros países difundiera desde el jueves pasado estas imágenes en las que se ve a 2 de los rehenes en un estado de desnutrición aguda. Hamás respondió en un comunicado de su brazo armado que los rehenes no recibirán ningún trato de favor mientras continúe el bloqueo y que solo permitirá que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso a los rehenes cuando se habiliten corredores humanitarios en el territorio palestino. Netanyahu calificó las imágenes como videos de terror, dijo, y aseguró que Hamás no quiere negociar. Hamás está matando de inanición a los rehenes como los nazis lo hicieron con los judíos. Al ver estos videos nos queda claro lo que quiere Hamás. No quieren negociar, quieren doblegarnos con estos videos horrorosos y con esa propaganda de horror que esparcen por el mundo entero. Pero no nos doblegaremos. Por el contrario, fortalece mi determinación de liberar a nuestros rehenes, de eliminar a Hamás para garantizar que Gaza no represente más una amenaza para Israel. ¿Cómo se explica el pedido de Netanyahu a la Cruz Roja si es el propio gobierno israelí el que impide la libertad de movimiento de esta organización? Eso le preguntamos a nuestra colega Maya Siminovich antes que en Tel Aviv y esto nos decía. Bueno, los vídeos han horrorizado a Israel como otros tantos que han emitido tanto Hamás como la Yihad Islámica. En este caso no solo están flaquísimos y que uno de ellos está cavando algo que él mismo dice que va a ser su propia tumba, de manera que era necesario seguramente que Netanyahu hiciera alguna declaración, porque lo culpan de la madre de uno de los rehenes, hoy mismo, Einat Zangauker, de no estar liberándolos haciendo un pacto total con Hamás para que se devuelvan a todos los rehenes, intercambien por presos palestinos y acabe la guerra. Puesto que Netanyahu no hace esto, y es lo que se le exige, más del 70% de la población, pues seguramente ha hecho el gesto de pedirle a la Cruz Roja que ayude a los rehenes, que es algo que está en el mandato de la Cruz Roja. Y efectivamente, como dices, la Cruz Roja no tiene libertad de movimiento en Gaza porque nadie tiene libertad de movimiento en Gaza salvo el ejército israelí. Los periodistas no entran, la ayuda no entra. De manera que parece que de nuevo se queda en el lugar de los gestos. La Cruz Roja ha dicho que sí, que está dispuesta a hacer lo posible para aliviar o liberar a los rehenes. Y Hamás, el ala militar de Hamás, ha dicho que va a permitir el paso de la Cruz Roja hacia los rehenes con ayuda y medicamento, siempre que Israel permita pasillos seguros para que esto suceda y para que la ayuda humanitaria finalmente entre en grandes cantidades. Y ahí nos hemos quedado hoy. Nos vamos a América Latina, concretamente a Chile, donde la Fiscalía de O'Higgins confirmó el hallazgo del cuerpo del último minero atrapado tras el derrumbe en la mina El Teniente. Con él se eleva a 6 el número de trabajadores fallecidos, otros 9 resultaron heridos. El derrumbe se produjo el jueves tras un sismo de magnitud 4,2 en la región. La mina El Teniente, operada por la estatal Codelco, es considerada la mayor explotación subterránea de cobre del mundo. Las autoridades investigan si el colapso fue provocado por la actividad minera o por los movimientos sísmicos habituales en esta zona altamente sísmica. En Brasil, miles de personas salieron a las calles este domingo para apoyar al expresidente Jair Bolsonaro. En 60 ciudades los manifestantes atacaron al actual presidente Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, actor central en la instrucción del caso contra el exmandatario, juzgado por un intento de golpe tras perder las elecciones de 2022. También se vieron banderas de Estados Unidos y elogios a Donald Trump. Bolsonaro no estuvo presente en ninguno de los actos programados debido a que el Supremo le impuso una medida cautelar de arresto domiciliario que le impide salir a la calle por las noches y los fines de semana. Es un placer compartir ahora mismo pantalla con Marcelo Silva de Sousa. Él es la persona indicada en Brasilia para traer luz sobre este tema. Marcelo, manifestaciones en todo el país en apoyo a Bolsonaro. ¿Qué es lo que realmente mueve este volumen de marchas en todo el país? ¿Realmente sigue siendo tan popular Bolsonaro? ¿Qué tal, Leandro? Bueno, las manifestaciones muestran que Jair Bolsonaro sigue siendo un actor relevante en la política brasileña. Pese a que está inhabilitado políticamente hasta 2030, hoy cerca de un 33% de los brasileños, según las últimas encuestas, lo votaría en una eventual primera vuelta para las presidenciales del año próximo, pese a que es muy probable que no pueda competir. El bolsonarismo sigue teniendo fuerza en las calles, principalmente asociado a las iglesias evangélicas. Fue lo que vimos en Sao Paulo, que fue
de hecho la manifestación más significativa este domingo. Pero también, pese a que ha recibido también un apoyo del gobierno de los Estados Unidos en su proceso por intento de golpe de Estado, esto no quiere decir que su situación judicial vaya a aliviarse. De hecho, la Corte Suprema lo está investigando también por haber gestionado sanciones contra Brasil a cambio de una amnistía, y la Corte ha dado señales de que no va a sacar el pie del acelerador. El proceso por intento de golpe de Estado está en el plazo de alegaciones finales y es probable que de acá a septiembre Bolsonaro y los otros reos investigados por intento de golpe de Estado sean juzgados, con el escenario muy probable de que sea condenado y que empiece efectivamente a cumplir una pena de cárcel. Marcelo, mientras tanto, este domingo continúa el tira y afloje entre el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y la administración Trump por los aranceles que pretende aplicarle Estados Unidos al gigante sudamericano. Justamente, Lula hizo mención a la magnitud del país. Hoy dijo, sin embargo, que sigue abierto a negociar, pero que existen límites. ¿Se sabe hasta dónde pueden llegar estas negociaciones? Bueno, Lula reiteró lo que viene siendo la posición del gobierno brasileño. Se discute y se puede negociar de política arancelaria, no de política. Esto tiene que ver justamente con que el gobierno de Lula considera una injerencia en la soberanía brasileña inaceptable. El hecho de que Estados Unidos quiera discutir la situación procesal de Jair Bolsonaro. Hay funcionarios del gobierno brasileño y empresarios también brasileños que creen que hay cuestiones justamente de comercio que pueden discutirse. Una de ellas podría ser, por ejemplo, los aranceles que Brasil le cobra al etanol de Estados Unidos de cerca del 18%. También se habla de dar algún tipo de acceso privilegiado a las llamadas tierras raras, que tienen materias primas claves para la producción de vehículos y de smartphones. Pero está claro que hasta el momento el gobierno de Lula espera señales en la mesa de negociación para discutir justamente política comercial y no justamente la política procesal y el estado de la causa contra Jair Bolsonaro. Lula dijo que está dispuesto a conversar con Trump, pero todavía no hay señales más allá de estas declaraciones. Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia, muchas gracias. Según el Vaticano, más de 1 millón de fieles, en su mayoría jóvenes, se reunieron para una homilía al aire libre en las afueras de Roma. Fue el acto final del Jubileo de los Jóvenes, un evento de una semana que coincidió con el año jubilar de la Iglesia Católica. El Papa León XIV urgió a los jóvenes para que no dejen de creer en la posibilidad de un mundo mejor. El Papa León XIV saludó a los jóvenes feligreses a su llegada para oficiar la misa ante cientos de miles de personas. Dios los bendiga. La misa incluyó la comunión y plegarias centradas en los niños afectados por la guerra. Nos solidarizamos con los jóvenes de Gaza, con los jóvenes de Ucrania, con los jóvenes de todos los pueblos en guerra. Queridos jóvenes hermanos y hermanas, ustedes son el ejemplo de que un mundo diferente es posible. Muchos de los jóvenes acamparon a las afueras de Roma para una semana de celebraciones que coincide con el año del jubileo de la Iglesia Católica, el cual se celebra cada 25 años. Muchos aprovecharon para conocer al nuevo pontífice. Me gusta el nuevo Papa. De hecho, me estoy convirtiendo. Todavía no soy católico. Así que el Papa me da esperanzas de un nuevo futuro para todos. A medida que esta celebración de una semana llega a su fin, muchos de los jóvenes se despiden de Roma con la esperanza de un futuro mejor. Y cerramos con una hazaña de fuerza que parece sacada de otro mundo. En Egipto, un luchador ha batido un récord mundial al arrastrar nada menos que 20 automóviles. Ashraf Marous, más conocido como Kabonga, logró mover con su propia fuerza 20 coches que en conjunto pesaban cerca de 27.000 kilos. Lo hizo a lo largo de 10 metros en el norte del país. Superó así al récord anterior de 15 vehículos, aunque su marca aún debe ser validada por los jueces de Guinness. Esto es todo por ahora, pero pueden profundizar estos temas y más en nuestras redes sociales gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre de mis compañeros me despido. Hasta una próxima edición de DW Noticias.